Recién con la noticia que ahí Yamila Machuca veía en Noticias Argentinas, que en el marco de estas sesiones extraordinarias ya la Cámara de Diputados suspendió las elecciones primarias. Ahora esto es media sanción, hay que pasar al Senado. Quien está en línea es el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli. ¿Cómo le va, diputado? Gabriel Schulz lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va? Bien, bueno, ¿cuál es su primera sensación con esta aprobación en la Cámara que usted integra? Bueno, de rechazo, nosotros hemos sido claros desde hace tiempo en defensa de lo que nosotros consideramos una herramienta que permite, en una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, construir propuestas electorales más amplias entre fuerzas de distintas tradiciones políticas, con distintas sensibilidades, con distintos recorridos, que de esta manera pueden construir mayorías y eventualmente incluso puede darle gobernabilidad a un proyecto político, ¿no? Nosotros entendemos que esta propuesta de gobierno no es una propuesta aislada. Empieza por una suspensión de las PASO, por supuesto que después va a ir por la eliminación, pero además se articula con otras reformas electorales que ya están presentadas por el gobierno y que, entre otras cosas, promueven hacer más difícil la presentación de distintas fuerzas políticas en las contiendas electorales con requisitos cada vez más incumplibles, subir el piso de financiamiento privado en las campañas electorales y bajar la cantidad de aportes estatales en las campañas electorales, incluido la eliminación de las publicidades en medios masivos de comunicación, la publicidad es gratuita para los Claro, distintos los sectores. espacios cedidos. Exactamente. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Por un lado, fragmentar a la oposición con la eliminación de las PASO, porque el gobierno se ordena desde la Casa Rosada, el oficialismo se ordena de la Casa Rosada, elitizar el sistema político, hacerlo cada vez más chico, y finalmente también empoderar a las fuerzas políticas que tienen una relación más estrecha, más privilegiada con el poder económico. Es decir, para que en estas bancas que estamos transitando ahora participen cada vez más los sectores del privilegio económico, es decir, Argentina atendido por sus propios dueños o eventualmente quienes son sus alcahuetes, y las otras fuerzas políticas cada vez tengan menos participación. Esa es la lógica que impone el creciente financiamiento privado de la política, porque todo eso, digo, ese financiamiento privado siempre se tiene que devolver con favores políticos, ¿no? Ahora, y lo saco de esto que estaba describiendo recién, que es lo que está pasando en el oficialismo, y le pregunto lo que pasa en el PJ, ¿no? Porque así como usted bien decía recién, el oficialismo se maneja desde Casa Rosada, ¿el PJ se maneja desde el Instituto Patria o qué está pasando en el Partido Justicialista? No, si fuera así, si el peronismo se manejara desde una centralidad y desde un liderazgo que de alguna manera fuera un liderazgo que de alguna manera fuera reconocido en todo el país y ordenador, sería una cosa. Como esto no sucede y esto no significa de alguna manera menoscabar ningún protagonismo, ningún peso específico que tiene cada líder del peronismo, reconociendo la estatura, el peso que tiene por un lado Cristina, otro sector Massa, está el movimiento obrero, los movimientos sociales, los gobernadores, etcétera, pero todos sabemos que el peronismo está en una situación de discusiones internas, de imposibilidad de una síntesis única, etcétera, y eso genera que sea muy difícil ordenar como lo puede ordenar la Libertad Avanza. Y uno no está pidiendo que eso se lo solucione el Estado y el sistema político, y por eso pide las PASO. Yo saco de este tema el peronismo. Es más, lo dije en el discurso hace un rato cuando no me tocó hablar, yo lamento que el peronismo no haya usado en otro momento, siendo que es la fuerza que impulsó, por recordar, en la Sí, época de Néstor Kirchner, la sí, PASO, claro. lamento que no lo haya usado tanto porque es una gran herramienta, incluso No la para usó que las... nunca. Va, la usó No, pero por la galería. sí, no, te voy a corregir. Sí la usó en distritos y en jurisdicciones que no son quizás las que están más en la Marquesina como capital y como provincia de Buenos Aires. En mi Claro. provincia, tanto en las elecciones provinciales, es decir, de nivel provincial para abajo, el municipal, etcétera, como en las nacionales,
se ha hecho uso, y un uso muy virtuoso de las PASO. Es verdad. Un uso muy virtuoso. De hecho, yo soy diputado nacional porque fuimos a unas PASO y me gané el lugar peleando con una posición que quizás no tenía el favor en ese momento, ni del gobernador ni del presidente de la Nación. Gobernaba Omar Perotti y gobernaba Alberto Fernández. Y no estaba puesto por el dedo de absolutamente nadie. Fui a pelear, no individualmente, sino como parte de un colectivo, con ideas que tenían alguna diferencia con esos dos dirigentes, y llegué con esos votos. Digo, y no se murió nadie, eso es lo que quiero decir. Las PASO son una gran herramienta. Es más, me sorprende que el radicalismo, el PRO, sectores que han utilizado virtuosamente las PASO, vamos, Mauricio Macri hizo un gran uso de las PASO durante la elección del 2015, lo que le permitió que Sanz y Carrió, es decir, el radicalismo y la coalición cívica, entren, posiblemente hayan sacado pocos votos, pero simbólicamente eso fue la síntesis, se logró a través de esa elección y fue una gran herramienta. Entonces me sorprende que hoy le entreguen todo el poder a Milei, el macrismo en particular o el PRO en particular, para que los liquide, ¿no? Y también sorprende la abstención de más de 20 diputados de Unión por la Patria, ¿no? No, es que en realidad la abstención en este caso, yo quiero señalar la abstención y el voto negativo es lo mismo, porque Sí. lo que para salir lo que necesitaba el oficialismo es un número rígido de 129 votos, no mayoría en el recinto, sino la mitad más uno de los miembros del cuerpo. Entonces el voto en contra y la abstención era lo mismo. Quizás vos haces referencia a algunos votos que votaron a favor, y eso sí puede parecer sorpresivo, y yo creo que tienen que ver con una mirada más regional, ¿no? De Santiago del Estero, de Catamarca, etcétera, en función de los intereses del gobierno provincial. Y yo tengo que decirlo lealmente, y sin acusar a nadie, porque yo no soy de los que andan señalando con el dedo a tal o cual sector de traidor, etcétera, creo que sí es un error. Es un error porque en función de un cálculo coyuntural, que es, bueno, nosotros no tenemos posición dentro de la misma fuerza, no vamos a hacer paso, entonces ¿para qué vamos a hacer ese esfuerzo? Ese cálculo no tiene en cuenta que esto es parte de un dispositivo más grande del gobierno nacional que va de la mano de una idea determinada de reducción del sistema político, pero no de las dimensiones y del gasto de la política, porque esa es la gran mentira. Nos sale mucho más caro un Toto Caputo, un Sturzenegger, con todos sus desfalcos, ¿no es cierto?, históricos y actuales, que lo que sale es sostener unas PASO, ¿no? Alguien dijo en el recinto y me pareció muy atinado, todos hablamos de cuándo nos sale la democracia, nos saldría mucho más caro un orden autoritario, una dictadura, etcétera. Y lamentablemente hay que decirlo, ese orden autoritario es el que quiere construir Milei, concentrando el poder, concentrando el sistema político, achicándolo para que la opinión del pueblo, la opinión de los grandes colectivos, la opinión del interior del país, opiniones que valen, que cuentan, etcétera, sean marginales, aparezcan como marginales, ¿no? Y nosotros eso lo discutimos, por eso lo votamos en contra y creemos que hay que ver el bosque detrás del árbol, ¿no? Ahora, quien habla es el diputado Eduardo Tonioli. Eduardo, hay algo que usted acaba de decir, que este gobierno, por supuesto, tiene un tinte autoritario, pero siempre se dijo que el gobierno le iba a poner los límites, perdón, el Congreso le iba a poner los límites. Y no lo está haciendo el Congreso. La oposición que usted integra está partida, cuando realmente hay que ponerse enfrente, es dudosa la posición en general de la oposición. Entonces digo, es como que todos se lo llevan puesto y no hay del lado de enfrente, una fuerza que pueda impedirlo, o por lo menos no por ahora. Mira, yo soy claro en eso. A mí cuando me decían en la campaña electoral o cerca del balotaje, ¿no? Se escuchaba mucho, incluso de quienes votaban a esta fuerza política, me pasaba a reunirme con dirigentes empresarios, etcétera, decían, bueno, hay cosas que me gustan, hay cosas que no de mi ley, pero el Congreso le va a poner un límite en todo caso a lo que no me gusta. Sí. Y yo me permitía dudar abiertamente junto a ellos. Le decía, utilizaba la figura del meme de Wanda Nara mirando a la hermana, no sé si te ubicás, Sí, más o menos, sí, sí. como diciendo, vamos, qué límite. Y el tiempo nos terminó dando la razón de alguna manera, ¿no? Porque los límites no lo pone la política. En general los límites lo pone la gente, la calle, el pueblo, y después eso se traduce a la política, a la institucionalidad. Los límites que le puso este Congreso en algún momento, que fueron pocos, pero que existieron, a Javier Milei,
fueron porque afuera había lío, fueron porque afuera estaba el pueblo movilizado. Yo fui testigo como el 23 de enero del 2024, la oposición que se define a sí misma como dialoguista firmó un dictamen en blanco de la ley base. Vos recordarás, un dictamen en blanco. Es verdad. Eso es casi una metáfora del cheque en blanco, ¿no? Firmaron un dictamen en blanco. Al día siguiente fue la movilización de la CGT, la CTA, la UTEP, etcétera. Al día siguiente, el 24 de enero. De ahí en adelante yo fui testigo, y todos fuimos testigos en el Congreso, cómo la ley base empezó a decaer, ¿no? Empezó a decaer hasta que fracasó el 1 de febrero, 2 de febrero, cae la primera versión de la ley base. La movilización universitaria generó que este Congreso votara una actualización de los fondos de las universidades. Por supuesto, algunos, lo que el pueblo ganó en la calle, después lo negociaron en la mesa y terminaron traicionando ese mandato popular y terminaron comiendo un asado con Milei en Olivos. Lo mismo con el aumento de los jubilados, lo mismo con el aumento de los jubilados. Entonces, pero todos siguieron la misma lógica, con movilización popular, con rechazo de una parte de la sociedad, hay posibilidad de que una parte de la dirigencia política se discipline y se avenga a construir una mayoría parlamentaria para poner un freno. Cuando a veces eso no existe, todos somos libres pensadores, no es mi caso porque creo que siempre voté en función de ser leal con esos planteos y con ser opositor frontal a Milei, pero una parte de la dirigencia política termina diciendo, pero mira, las encuestas le dan bien, entonces yo me tengo que hacer el boludo, etcétera, etcétera.